¿Cuántos sabemos guardar silencio, hermano? Bueno, pregúntate a ti mismo, ¿sé guardar silencio? Porque el silencio, mis hermanos, delante de Dios es transformador. Y por eso quiero predicar hoy de este silencio. Este texto me lo aprendí cuando tenía como yo creo que unos 7 años, 8. Estaba en la pequeña choza que teníamos por templo porque era de lámina de cartón, de madera. Ahí en Cuernavaca, no, en Xochitepec, Morelos. Era la choza que les digo que estaba llena de alacranes, pulgas a veces, ¿verdad? Pero ahí enfrente, en la puerta principal, en la entradita, estaba este texto que dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y por eso titulé este tema, Silencio delante de Dios. Silencio delante de Dios. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra de Dios así, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Padre bueno, gracias. Gracias por tu amor inagotable, por tu gracia que no tiene fin. Gracias, Padre eterno, por la vida, por la salud, por la enfermedad, por la tristeza, por el dolor, por la alegría, por la felicidad, el bienestar y la escasez. Te agradecemos por todo lo que tenemos, Señor, porque en todo eso, en medio de todo eso, tú estás allí. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y ayúdanos a refrenar nuestra lengua para no caer en tropiezo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? El tema de hoy es silencio delante de Dios. Es muy importante este tema porque estamos viviendo en un mundo muy ruidoso. Cada día hay más ruido en la humanidad. Vivimos en un mundo que se jacta, ¿verdad?, en hacer ruido. Todo esto es vanidad, dice la palabra de Dios. Hay ruido de opiniones diversas, de temas diversos. Todo hace ruido. Hay ruidos de ansiedad por todos lados, rumores en todo el mundo. Hay ruidos de problemas en las vidas de las personas, en los países, en los géneros. Hay ruido en las redes sociales, por todos lados. E incluso hay ruido dentro del corazón. Y ya que hablamos de ruido, les digo que yo tengo un ruido aquí en la cabeza que me hace así. Nunca se me quita. Y a veces es difícil vivir con eso, pero si está allí, ya le pedí a Dios que me lo quite, y si no me lo quiere quitar, pues hay que se quede. ¿Verdad? Hay ruido de todos lados. Tu propia vida te hace ruido dentro de ti. Te distrae. El ruido causa distracción, causa muchas veces asombro, ¿verdad? Hay ruido, vivimos en un mundo lleno de ruido. Pero el profeta Habacuc, si ustedes han leído este libro, venía de cuestionar a Dios. La pregunta, ¿por qué permites la injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No se han hecho esta pregunta ustedes también? Pues no es nueva esa pregunta ya es vieja. Pero en medio de su confusión, Dios le responde con una verdad poderosa y le dice, ¿verdad?, que
Dios no ha perdido el control. Él sigue en su trono ahí. Él no ha perdido el control, mis hermanos. La respuesta final es: guarda silencio delante de Él. Shh. Guarda silencio delante de Él. Voy a hablarle de varios puntos y el primero es que Dios sigue en su santo templo. No ha salido de ahí. Jehová está en su santo templo. Esto habla, hermanos, de autoridad. Él sigue reinando ahí. Él sigue gobernando ahí. Hay autoridad, hay un gobierno, hay una soberanía todavía en el templo de Dios. No está abandonada su casa. El Espíritu de Dios mora en tu vida. Dios está reinando ahí. Aunque el mundo parezca que está fuera de control, porque cada quien hace lo que quiere, cada quien opina lo que quiere, Dios no está preocupado, no se está comiendo las uñas porque el mundo se está perdiendo, porque está haciendo tanto ruido por esto y por aquello. Dios no está improvisando en el mundo a ver si le atina, a ver si le sale bien. Uno de los científicos más famosos de la historia dijo una afirmación, que Dios no juega a los dados. Albert Einstein. Dios no tiene unos dados así y los avienta a ver si cae 7, los ayudo, si cae 6, no. No, Él no está improvisando. Déjame decirte que Dios no está ausente de tu vida. Dios no está ausente de tu problema. Él sigue reinando, simplemente que a veces nosotros hemos aprendido a hacer mucho ruido y no oímos la voz de Dios por el ruido que hacemos. A veces el ruido es más atractivo que el silencio. Bueno, casi siempre. Hacer ruido es atractivo, pero en medio del ruido no escuchas, no percibes con claridad. Simplemente se te quita el aburrimiento, pero no aprendes, no creces. Y lo que Dios le está diciendo al profeta, que Dios, que Jehová de los ejércitos está en su templo, en su santo templo. Y que mientras estés delante de la presencia de Dios, guarda silencio. Porque Él conoce tu vida desde el principio hasta el fin. ¿Cierto? Cuando nosotros empezamos a hablar y a hacer nuestro ruidajo, simplemente Dios nos deja ser como un niño berrinchudo que está ahí tirando el berrinche y no va a lograr nada con tanto berrinche. Pero Él te aconseja que guardes silencio delante de Él, que escuches, porque Dios está en su santo templo y ahí hay autoridad, ahí hay gobierno, ahí hay soberanía. Cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida, recuerda dónde está Dios. Él está en su trono. Él no está en crisis. Él está reinando. Él no está preocupado. Él está gobernando. Él no está en ansiedad. Él está confiado. Cuando estés en ese momento, recuerda, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que tienes un Dios que reina y que está sentado en su trono. El punto número 2 que quiero hablarte es que el silencio es una respuesta de reverencia. Y ahora se ha acabado, pero antes los hijos con los padres, los hijos respondían con silencio. ¿Cierto?
Ahora los hijos abofetean hasta los padres. Ya ni digamos que le reclaman o le reprochan, los abofetean. Pero la palabra de Dios sigue diciendo, calle delante de él toda la tierra. No es un silencio vacío, es un silencio que reconoce que Dios sabe más que yo. Porque en la mucha palabrería, en el mucho hablar, te vas a echar un lazo. Mejor calla delante de él, guarda silencio delante de él, porque ese silencio reconoce que Dios sabe más que tú y que yo. Ese silencio reconoce que Dios tiene el control de todo. A veces nos acercamos a Dios pidiéndole desde la duda, no desde la certeza. Nos acercamos a Dios pidiéndole pensando que quizá Él sí pueda ayudarme. Pero debemos de acercarnos a Dios confiando en que Él tiene el control de todo. De que Él tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la gloria. Este silencio no es un silencio vacío, es un silencio que reconoce que yo no necesito entenderlo todo. A veces queremos entender todo y saber todo. Pero la palabra misma nos ha enseñado diciendo que lo que no entendemos ahora, allá estando con Cristo, lo entenderemos. Si ahorita es difícil de comprender, confía que cuando estés allá con Cristo, todo se va a aclarar. Entonces, dice la palabra de Dios, conoceré cómo fui conocido. Este silencio, mis hermanos, nos da a entender que no sabemos más que Dios para estar hablando. Que no tenemos el control de nuestra vida, que es Dios el que controla nuestro itinerario. Y que no lo sabemos todo. Que Dios sabe todo de mí. Y yo nada de Él. Hay momentos donde orar es hablar, pero madurar es aprender a callar. Orar es hablar, ¿verdad? Hablamos. Pero cuando maduras, aprendes a guardar silencio. Aprendes a morderte la lengua. Aunque quiera defenderme, aunque quiera gritar, aunque quiera rezongar, aunque quiera hacer ruido, es mejor guardar silencio. Ya se descompuso esto. No es este, es la máquina. Entonces, apágala, brother, está bien. Entonces, hermanos, debemos de reconocer que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y que cuando Dios tiene el control de nuestras vidas, no hay una razón, así está bien, no hay una razón para estar gritando y estar haciendo alboroto. Miren, cuando el Señor Jesús iba caminando por las calles donde Él andaba y los demonios lo miraban, le tenían miedo y querían huir. Y cuando Jesús los expulsaba y los echaba fuera, solamente con unas palabras, no hacía un escándalo, no hacía un alboroto. Miren lo que genera el alboroto y el escándalo. Vamos ahí a Hechos. Hechos capítulo 2. Bueno, 1. Creo que es el 1.
El 2. Hechos 2. Versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice del 5 al 11, ¿de dónde venían los hombres que estaban allí? ¿Verdad? Había muchos hombres de Panfilia, de Frigia, del Ponto, de Galacia. Pero vean lo que dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, ¿qué es un estruendo? Ruido, mucho ruido. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque cuando hay un ruido, la multitud se junta para ver qué está pasando. Pero este ruido no les aclaró nada, sino que estaban ¿cómo? Estaban confusos, confundidos. Porque no era el estruendo lo que estaba aclarándoles cosas, más bien los confundió, los aturdió. Quedaron todos atónitos y maravillados porque oían a la gente que estaba dentro de ese aposento hablar en su lengua nativa. Pero vea ahora el verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. ¿Qué hizo el estruendo y todo ese ruidajo que pasó? Confusión, no había nada claro. Ese fue el resumen de lo que sucedió ahí. Pero el verso 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie, todos callaron porque Pedro alzó la voz y empezó a hablar. Y del hablar, todo el evangelio que les predicó termina en el verso capítulo 2, verso 37. Vea lo que dice, la diferencia de lo que hizo el ruido y la diferencia de lo que hizo las palabras bien habladas. Verso 37, ¿qué dice? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese es el resultado de una palabra bien hablada, de un silencio que guardó toda la congregación en ese momento y pudieron escuchar el mensaje de salvación. Pero cuando estaban hablando en lenguas acá y todo, entendía cada quien su lenguaje, pero el de aquí no entendía el de allá y todos estaban confusos. Y los nativos de ahí, de Jerusalén, que nunca habían salido para afuera, escuchaban a otros nativos hablar en otro lenguaje y decían, estos están borrachos, algo pasó allí en esa explosión, en ese ruido que se llevó a cabo. Hermanos, el ruido es ensordecedor. Y la sordera es irreversible. Dígamelo a mí, tengo, desde que llegué aquí, casi 20 años, tocando música al lado de la batería y de los speakers. Y ya no escucho muy bien a veces, porque es demasiado ruido. Es demasiado ruido. El ruido te ensordece. ¿No les ha pasado que a veces el ruido está tan fuerte que te lastima aquí adentro? O el bajo te hace hasta latir el corazón más rápido, ¿verdad? El ruido es lo que ocasiona, hermanos. Eso
te mueve un momento pero te causa un éxtasis, una confusión. Pero lo que Dios pide de nosotros, que aprendamos lo contrario, a estar callados en silencio. Job 44, se los parafraseo. He aquí que yo soy vil, dijo Job. Pondré mi mano sobre mi boca. Es mejor estar callado delante de la presencia de Dios. Y no les digo que se callen, que ya no oren, que ya no hablen. No, estamos hablando de un silencio que reconoce la soberanía de Dios. De un silencio en medio de la angustia. En vez de a veces ponernos a gritar, también es bueno guardar silencio. Hay momentos de gritar y hay momentos de callar. La palabra de Dios dice que hay tiempo para tirar piedras y hay tiempo para recoger piedras. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de arrancar. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo de hablar y también hay tiempo de callar. El profeta estaba entendiendo que este silencio que Dios le estaba pidiendo era para reconocer que Él tiene el control. Y que este silencio es humildad delante de Dios. Esas costumbres a veces se han perdido, pero a veces las ponemos en práctica. Cuando estamos hablando con un adulto, y vienen a veces mis hijos y vienen y papi, y le digo, hey, estamos hablando entre adultos, usted guarde silencio. Porque esa es falta de respeto, estar metiéndose en la conversación de los adultos. Ok. Porque con la primera vez que me llamó, yo ya sé que Él me necesita. Eso es suficiente. A veces nos vemos como necios delante de Dios, que Él nos está pasando por un proceso y en lugar de guardar silencio y esperar con respeto la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos ponemos ahí al tú por tú con Dios. Necesitamos reconocer su soberanía, su autoridad y necesitamos aprender a guardar silencio en el momento oportuno. Porque callar es el punto número 3. Callar es confiar en su justicia. Habacuc estaba viendo injusticia, violencia y maldad en su época. Y Dios le dice, yo me encargo. Usted quédese quietecito aquí, que yo me encargo. Y no es la única vez que Dios dice eso. Dios ha dicho antes también, en el pasado y en el presente, mía es la venganza, yo pagaré. En aquellos tiempos les decía, no habrá para que peleéis, porque la batalla es del Señor. El silencio, hermanos, no es rendición, el silencio es confianza en que Dios hará justicia a su tiempo. El Salmo 37:7 nos habla y nos aconseja diciendo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No hagas ruido. A veces nosotros por nuestra imprudencia de hablar las cosas que debemos de callar, encendemos fuegos que no deberían de encenderse. Hay un dicho coloquial que dice, no grites muy fuerte tus éxitos, tus logros, porque la envidia tiene el sueño muy ligero. El ruido del éxito la despierta. Hay que aprender a guardar silencio delante de Dios y esperar en Él. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. No respondas con enojo.
No te desesperes. No tomes el control de lo que le pertenece a Dios. Dios está trabajando aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo escuches. El punto número 4 que quiero hablarte es que el silencio del que estamos hablando es el silencio que transforma el corazón. Cuando callas delante de Dios, créeme, tu ansiedad baja. Porque empiezas a confiar en Él. Empiezas a darle la gloria y la honra a través de la confianza que tienes en su poder, en su fuerza. Y la ansiedad empieza a disminuir. El salmista lo dijo, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Cuando callas delante de Dios, tu fe, el conocimiento que tienes de Dios crece. Lo entiendes cada vez más. Tu alma se alinea con el cielo, con lo celestial, con lo eterno. Porque el silencio delante de Dios no es vacío, es un encuentro con Él. ¿Han visto a las personas que son sordas? Desarrollan habilidades extraordinarias en sus manos para leer a través de tocar, porque muchos son sordos y mudos. Hay otros que son ciegos. El sordo no puede oír las palabras, aprende a hablar con señas, que para cualquier ser humano normal que no está adiestrado en ese lenguaje es difícil, es imposible, no sé qué están diciendo. Otras partes, otros sentidos se agudizan. Cuando tú empiezas a practicar el silencio delante de Dios, tu espíritu empieza a tocarse con el Espíritu de Dios más cercanamente. Tu alma se alinea con lo espiritual, con lo eterno, con el cielo mismo. El Salmo 46:10 nos habla y nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y vean, reconozcan que yo soy Dios. Por eso el profeta Habacuc entendió esto y dijo esto que vino de parte de Dios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. A veces este silencio es tan necesario en nuestras vidas, porque como les decía, estamos acostumbrados al ruido, a hacer ruido. Yo soy una de las personas que mucho cuando manejo, no me gusta mucho oír la música. No sé por qué, el silencio, me gusta el silencio. Y cuando voy manejando, si no llevo música, estoy perfecto. Y mi mente va pensando en las cosas de Dios y analizando. Cuando viene el ruido, cuando viene la música, te distrae y ya no puedes pensar y razonar en las cosas que necesitas, sino que te distrae el ruido. El silencio también te guía a meditar en la palabra de Dios.
mas Jehová está en su santo templo. ¿Cuál es el santo templo de Dios, hermanos? Tú mismo, tú misma, eres un templo de Dios y allí está el Señor sentado en su trono. Es mejor guardar silencio delante de Él y aprender de Él. Hoy Dios nos está diciendo, deja de pelear solo, deja de pelear sola, deja de cuestionar todo, deja de llenarte de ruido y aprende a callar delante de mí, porque mientras tú callas, Dios pelea. Porque mientras tú callas, Dios ordena. Y mientras tú callas, Dios responde. Así que, mis hermanos, hoy es tiempo de silenciar la ansiedad, de silenciar el miedo, de silenciar la duda, de silenciar todos esos ruidos que nos tienen distraídos, de poner la mirada en Cristo Jesús. Hoy es tiempo. María, la hermana de Lázaro, decidió guardar silencio delante del Maestro. Cuando él iba a su casa, quedaba callada y se sentaba a sus pies, no para hablar, sino solo para escuchar. Pero otra, su hermana, decidió hacer ruido con los sartenes, decidió hacer ruido con la escoba, con los platos, preparando todo para que el Maestro comiera. Y en ese ruido, vea, en ese ruido que había en su corazón, porque ese ruido que estaba afuera venía de adentro de su corazón. Ahí esas palabras le hacían ruido adentro y las tuvo que sacar y le dijo, Maestro, ¿no tienes cuidado de mí? Mira que mi hermana, en lugar de ayudarme, está allí nada más escuchándote. ¿Ven cómo el ruido que estaba haciendo Marta, porque Marta estaba afanada, estaba distraída? Ese ruido estaba también adentro de ella, diciéndole las preguntas, ¿por qué está de floja ahí? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué nada más viene el Señor Jesús? De seguro, no sé, es bien floja o ¿qué será? Ya me tiene harta, ¿por qué nada más yo? ¿Por qué siempre yo? Ahí está el ruido en su mente, en su corazón, hasta que salió. No tienes cuidado que ella nada más se sienta ahí y ya. Y yo lavar platos, yo cocinar esto, limpiar aquí, limpiar allá. Ese ruido tienes que silenciarlo y estar delante de la presencia de Dios más tiempo que en el ruido. ¿Recuerdan la historia cuando el profeta que mató a los sacerdotes de Baal y a los profetas de Baal los decapitó? Pero después la reina lo amenazó de muerte y él salió huyendo y se escondió por allá en una cueva, él buscando la presencia de Dios. Y dice que de repente se escuchó un viento fuerte y recio, pero ahí no estaba la presencia de Dios. Después se escuchaban otro estruendo, ¿verdad? Y no estaba. Y después al último vino un viento, dice, suave y apacible, delicado. Y ahí estaba la presencia de Dios. A veces pensamos que con tanto ruido en la batería, en el piano, en la guitarra, vamos a llegar a la presencia de Dios, que va a mover nuestros sentimientos, nuestro corazón, y nos va a elevar hasta la presencia de Dios. Pero a veces es
cuando estás más lejos de la presencia de Dios. El pueblo ruidoso escuchó unas palabras del maestro diciendo, este pueblo, con este ruido que hace, me honra de labios. Pero no les crean, porque su corazón realmente está lejos de mí. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que tú eres templo del Espíritu Santo y que Dios habita en ti y que ha hecho un reino, ahí ha establecido su trono, ha hecho una morada ahí en tu corazón y ahí debemos de guardar respeto delante de Dios, ahí debemos de presentar reverencia delante de Dios y ahí debemos de honrarle con este silencio, reconociendo que Él tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la fuerza. Y aunque nos llamen aburridos a los cristianos, a los hijos de Dios, que nos llamen como quieran. Pero Dios tiene que ser honrado. Dios tiene que ser respetado. Dios tiene que ser reverenciado. No podemos llegar al trono de su gracia confianzudamente. La palabra de Dios nos pone un límite y dice entrada al trono de su gracia confiadamente, pero no confianzudamente. No podemos llegar a su presencia y decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo está, Señor? ¿Qué onda? ¿Qué pasotes? Y hablarle con ese lenguaje, con esa falta de respeto, venir con el cuello erguido y ¿cómo está la cosa por acá? Debemos de guardar reverencia delante de Él, porque Él es el soberano, el eterno, el Dios de gloria. Todos los hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Dios, con el ángel de Jehová, doblaban su cabeza hacia abajo en reverencia y otros no podían soportar la presencia de Dios y caían hasta el suelo. ¿Por qué nosotros, que vivimos en la gracia de Dios, vamos a levantarnos así delante de Dios? Como si fuéramos iguales a Él. No. Hay cosas que no cambian, hermanos, y esos principios no deben de cambiar en nuestra vida. Debemos de acercarnos a Dios con reverencia, con el junco doblado, con la nuca doblada, reconociendo que Él es nuestro hacedor. Dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Pero no dice con las bocinas y echando un par y ahí. Agradecidos. Entrad por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza, pero no dice con las bocinas a todo lo que da. Alabanza es lo que la palabra, tus labios pueden decir. Gloria a Dios en las alturas por todas las maravillas que Él ha hecho. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no puede entrar a la presencia de Dios, no puede conectarse a la presencia de Dios si no hay música. Hay iglesias que dependen del grupo musical. Hay iglesias que exaltan el grupo musical, el ministerio de música, al grado de la predicación. Hay iglesias que si no tienen un coro excelente, nadie siente la presencia de Dios. Hay iglesias que dependen del ruido, de los gritos, de la emoción para poder sentir la presencia de Dios. Y que si hay silencio, se duermen. Que si hay silencio, mejor me voy a mover de congregación porque ahí está muy aburrida la cosa. Que si hay meditación, que si hay oración, vaya a cualquier iglesia que tenga oración en cierto día. Va a ver cuántos van. Vaya al culto que tiene el grupo de música excelente y que hacen un buen ruido y escándalo, ahí está lleno.
Haga la prueba. Véngase los martes, nada más. Cálele. Véngase los martes, ¿cómo está? Calladito, estamos estudiando. 3, 4 hermanos, 5. Porque les aburre. No quieren. Se quieren el movimiento. A los jóvenes se les enseña desde temprano que son jóvenes y que la música los mueve y eso hay que darles. Pero también hay que enseñarles a guardar silencio, a caminar en calma, a tener respeto delante de Dios, a honrar a Dios en medio de ese silencio, de ese momento de paz y de tranquilidad. Jesús dijo, mas tú cuando ores, tráete una bocina y súbele y ponle ahí para que te oigan. ¿Verdad que no? No dijo eso, dijo todo lo contrario, pero ahora nos venden el humo de que hay que hacer ruido delante de la presencia de Dios, que hay que hacer ruido. Porque los israelitas dieron vueltas alrededor de Jericó y tocaban las trompetas, piensan que era un trompeteo como de la banda El Limón o la banda El Recodo. No. Eran trompetas organizadas y con un tiempo específico y se acabó. No era un baile, hermanos, alrededor de Jericó. Era un caminar organizado en fe, en silencio. Para que vea si lee la historia. Era en silencio. El último día fue donde tocaron el shofar, las bocinas. Pero a veces hay gente que no lee la Biblia y cuando dice bocinas piensan que eran bocinas de estas, ¿no? De el tamboreo y la dancita por ahí, el brinquito. No, hermano, no está hablando de eso. Era un silencio reverente delante de Dios, confiando. Miren, tenían que rodear la ciudad, darle una vuelta diario en silencio, sin oportunidad de pelear, esperando que les dieran un flechazo ahí, fácil, de a pechito se les ponían, pero Dios los cuidaba. Y cuando todo pasó, Dios les dio la victoria. Guardaron silencio delante de Dios. Entendieron que Jehová está en su santo templo. ¿Saben qué ruido tenía? El único ruido que tenía el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo, ¿saben cuál era el ruido? Había nada más 2 ruidos y yo creo que uno era anulado, pero el mayor ruido eran los cascabelitos que tenía el vestuario sagrado para saber si estaba vivo. De ahí en adelante tenía que entrar calladito. El otro ruido era el de sus zapatos, pero creo que hasta eso tenían cuidado de entrar calmados. Nada más que ahora se nos ha enseñado en estos tiempos que ay, en el tamborazo ahí, decía un hermano una vez hace años, ¿verdad? Le decía a Meraldi cuando tocaba la batería, suénale el platillo porque ahí es donde huyen los demonios. ¿Qué van a oír los demonios con los platillazos, hermano? No, eso nada más es como para espantar gallinas, esos son los ruidos. No, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, pero no nos gusta nuestra carne guardar silencio porque estamos acostumbrados al ruido, al alboroto, a correr por aquí, por allá. Todos hemos aprendido así, hermanos. Y nos hacemos bíblicos para justificar nuestras acciones, ¿verdad? Del ruido, pero la palabra de Dios nos enseña, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este callar, hermanos, esta palabra callar,
no es un callar absoluto y total. Es la misma palabra que usó Jesús cuando le dijo al mar y al viento, calla. Es la misma palabra que usó Pablo cuando le dijo a la mujer, tiene que callar en la congregación. No es un callar para siempre, es un callar de reverencia en el momento indicado. Cuando estás delante del trono de Dios, calla y escucha su voz. Alguna vez me ha tocado predicar en otros lugares, fuera de San Diego, y les dije algo que la palabra de Dios dice y los hermanos empezaron a gritar y aplaudir, amén. Y les dije, hermanos, guarden silencio porque los aplausos no van a dejar escuchar la palabra. Los cantos, el tiempo de los cantos ya pasó. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Guarda silencio y escucha. Cuando vengas a la casa de Dios, cuando vengas al templo, acércate más para oír que para hacer escándalo. Es mejor guardar silencio delante de Dios. Y Él hará. Así que, mis hermanos, quiero dejarlos con esta frase. Escúchela. Guárdela en su corazón. ¿Están listos? A ver, escuchen esta frase. Y si no se les pegó nada de lo que hablamos ahorita, que se les pegue aunque sea esto. Atesore esto en su corazón. Es como un resumen de lo que hablamos. Y la frase es que el que aprende a callar delante de Dios puede escuchar lo que otros nunca oirán. Si aprendes a callar delante de Dios, vas a escuchar cosas que otros el ruido no los deja oír. ¿Amén? ¿O no amén? Están en su derecho si dicen que no amén, ¿verdad? Pero este es el consejo de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por esta palabra que confrontó mi vida, que me enseña y me anima a guardar silencio delante de tu presencia. Porque este silencio te da la gloria y te da la honra. Porque mi silencio delante de ti reconoce que tú eres soberano y que no hay otro Dios sobre de ti. Este silencio que traigo delante de ti exalta tu nombre en mi vida. Reconoce que tú tienes el control de mi vida. Y deja ver la confianza que tengo en ti. Pero Padre, también te ruego que me ayudes a silenciar esos ruidos que a veces son muy fuertes en mi mente, en mi corazón. Ayúdame a silenciar el ruido de la ansiedad, de la desesperanza, del dolor, de la tristeza, el ruido que el egoísmo hace dentro de mí, el ruido que la envidia puede producir dentro de mí. Quita de mí todas esas cosas. Purifícame, límpiame, lávame cada día más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.